También está la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Esta es una de las teorías más importantes sobre el aprendizaje y es la que parte desde el enfoque constructivista de Jean Piaget. Este investigador suizo creía que el modo en el que vamos aprendiendo consiste en la construcción simbólica de nuestras propias experiencias, es decir, que lo que hemos vivido es visto bajo la luz como experiencias anteriores. Cabe destacar que el aprendizaje no solamente se basa de experiencias, sino también de ciertos factores marcados, entre otras cosas, por la etapa vital en la que nos encontramos. Cesanir, ¿cuáles son estos factores? Acerca de algunos de los factores, como son el factor cognitivo. Las operaciones de pensamiento son determinantes para el aprendizaje y son procesos bien definidos y complejos, como son percibir, es la forma personal de interpretar la información. También tenemos observar, que es prestar estricta atención y vigilancia a un objeto definido a través de nuestros sentidos. Asociar es la acción de relacionar una cosa con la otra. Expresar, manifestar lo que se quiere dar a conocer en forma clara y de manera oral o escrita. También tenemos lo que es retener, conservar en la memoria un acontecimiento, una información o una idea. Por otra parte, también tenemos lo que son los factores afectivos sociales, que son factores que tienen relación con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe de tener, que se debe de establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. Según la teoría de aprendizaje de Jean Piaget, el aprendizaje solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Jean Piaget explica la adaptación mediante dos procesos, que son la asimilación y la acomodación. Chabelis, ¿en qué consisten estos dos procesos? Efectivamente, así es. Lo factible dentro de esos dos procesos es entenderlo y hacerlo de forma explícita, porque son un poquito complejos. En el caso de la asimilación y la acomodación, eso es lo que vamos a ver. En el caso de la asimilación, este proceso, la manera más sencilla de verlo es verlo como el proceso de acomodación o reintegración de nueva información a esquemas ya preexistentes. O sea, se acomoda la información, pero ya tú tienes básicamente un esquema, o sea, no te cambia tu esquema. En el caso todo lo contrario de la acomodación. La acomodación es el proceso mediante tú adquieres información, tú acomodas información nueva. O sea, ahí tú haces un cambio prácticamente. Un ejemplo de esto sería un proceso cognitivo de un niño, donde el niño tiene que mantener una estabilidad interna o digamos una estabilidad mental o equilibrio de una forma u otra entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación ya de su estructura mismo condicionado a él. Bien, básicamente la asimilación ocurre cuando los niños ajustan sus conocimientos para incluir nueva información y nuevas experiencias. Por ejemplo, un niño ve por primera vez a una cebra y lo asocia con un animal que ya había visto anteriormente, por ejemplo, el caballo. O sea, ese animal se le hace más familiar a su orden de experiencias. Sin embargo, la acomodación es un proceso mediante el cual los niños modifican ese recuerdo que tienen, o sea, esas nuevas experiencias. Por ejemplo, o sea, continuando con el ejemplo del niño, al niño que vio la cebra por primera vez, se le aclara que el animal que vio fue una cebra y no un caballo. Entonces ahí él empieza a buscar las diferencias de ambos animales, incorporando así un nuevo aprendizaje. Cesanir, ¿cuál es el objeto de estudio de esta teoría?
Bueno, su objeto de estudio es el proceso de estructuración del pensamiento y del comportamiento humano. Bien, gracias por sus aportaciones hasta el momento. Hablemos un poco acerca de la teoría del aprendizaje social de Bandura. Esta teoría se basa en que hay tipos de aprendizaje donde el refuerzo directo no es el único mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social también puede intervenir, o sea, puede ser un factor de desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. ¿Para qué es útil, Cessanil, esta teoría? Y háblanos un poco acerca del aprendizaje mediante la observación. Bueno, este es útil para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Así pues, esta teoría se ocupa del proceso de aprendizaje por observación entre las personas. O sea, los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan. Entonces, las personas observadas son llamadas modelos. En la sociedad, los niños están relacionados con muchos modelos influyentes, como son los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, cada miembro de la familia. También como son los personajes de televisión, amigos, maestros y todas las personas que les rodean. Entonces los niños lo que prestan mucha atención a todas esas personas o modelos y modifican su comportamiento, y también, en primer lugar, el niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas que perciben como más semejantes. Y es más probable que también cambien la conducta a la persona o modelo por que tenga su mismo sexo. Me explico. Esta lo que trata es del aprendizaje por observación que tiene una persona y los niños también. Cuando un niño observa una mala conducta, ese niño tiende a acoger esa mala conducta. Por ejemplo, un niño que vea problemas en sus padres, en su familia, si los padres pelean mucho, ese es un niño que puede acatar esa mala conducta de sus padres y la puede reflejar en algún momento de su vida. Entonces, de esto es lo que trata esta parte de la teoría. Bandura creía que los seres humanos son procesadores activos de la información y que valoran la relación que existe entre su comportamiento y sus consecuencias. Por tanto, el aprendizaje por observación no puede ocurrir a menos que los factores cognitivos estén implicados. Estos factores mentales median en el proceso de aprendizaje para determinar si una respuesta se adquiere o no. Entonces, yo quiero que Chabelis me hable o nos hable más bien de cuáles son estos 4 procesos de mediación. Efectivamente, hay 4 procesos de mediación propuestos por Bandura, donde el primero es la atención, donde él dice que este es un proceso de observación del comportamiento de los demás, es decir, que para poder imitar un comportamiento y que este se debe captar la atención misma de nosotros. O sea, este proceso debe captar la atención para poder ser o llegar a ser imitado. Luego de que capta nuestra atención, el número 2 es la retención. Aquí esta es la capacitación de la conducta misma para que esta pueda ser mantenida y pueda llegar a reproducirse. Hay una capacitación dentro de lo que es la conducta misma en esencia. Luego de ella está la reproducción, que es la reproducción de la conducta ya aprendida. En el caso de la motivación, aquí debe haber una voluntad para realizar ya la conducta aprendida en función a los castigos y recompensas vistos en el modelo de aprendizaje. Yo diría que Bandura lo que busca explicar que básicamente, si se dan cuenta desde el inicio, no estamos hablando de la observación. Y cuando se habla de observación se le denomina como aprendizaje vicario. Se le puede adjudicar o aludir a ello. Entonces, algo que considero que Bandura se acepta y expone bastante, que uno aprende del entorno, pero que el entorno aprende de nosotros también. Gracias a nuestras acciones, y eso es
sumamente reflejable en lo que es esta teoría misma y los procesos de mediación, porque del inicio me están hablando de la observación, de los pasos que se dan para llegar a la conducta, de la retención, de la reproducción, de la motivación que tiene que haber. Mientras que las teorías conductuales del aprendizaje sugirieron que el aprendizaje se da mediante asociaciones formuladas por el condicionamiento entre refuerzo y castigo, Bandura propuso a través de su teoría que el aprendizaje también se puede dar mediante observación, es decir, observando las conductas o las acciones de los demás. Esto lo comprobó en un experimento que hizo entre 1961 y 1963 con un muñeco inflable llamado Bobo, y para esto buscó un grupo de niños y los dividió en tres. El primer grupo de niños observaba a un modelo golpear al muñeco Bobo. El segundo grupo observaba a un modelo jugar con el muñeco Bobo, no lastimarlo, y el tercer grupo no observó nada. Entonces, ¿qué hizo el primer grupo? Adoptar la misma conducta que tenía el modelo ante este muñeco, y comenzaron a golpearlo, incluso simulando los mismos golpes que este modelo le hizo. Entonces, el segundo grupo, como era de esperarlo, como no vio una conducta negativa, pues se acercaron al muñeco, lo observaban y empezaban a jugar con él. Entonces, a través de este experimento, determinó que sí es posible el aprendizaje por observación, observando las conductas de los demás. Cessanira, ahora háblanos un poco acerca de la teoría sociocultural de Vygotsky. Bueno, esta pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea. Según Vygotsky, él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Esto quiere decir que mientras más los niños se asocian con los demás niños, tienden a tener un aprendizaje mucho más amplio. Ponemos un ejemplo de cuando los niños van a la escuela por primera vez, el primer año. Los niños, mientras están en la casa, quizá no recopilan tanto aprendizaje como cuando van a la escuela. Cuando los niños empiezan a ir a la escuela, al relacionarse con los demás niños y tener un ambiente diferente al hogar, ellos van recogiendo de cada uno de ellos un poco de conocimiento y de aprendizaje. Ya que esta teoría hace énfasis en la participación de los menores con el ambiente que les rodea, ¿cuál es el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados? Es el de brindar apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, hasta que éste pueda ser capaz de dominar esas facetas. Dentro de esta teoría está la metáfora de andamiaje. ¿En qué consiste, Cessanir? Bueno, este consiste en el apoyo temporal de los adultos, como son los maestros, padres y tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Esto nos dice, como por ejemplo, cuando nacemos, nuestros padres nos van educando, nos van enseñando, nos van moldeando, y hasta que llegamos a una etapa de adultez. Ya cuando somos adultos, que nos podemos valer por nosotros mismos, no necesitamos que nuestros padres quizá muchas veces nos digan cosas que cuando niños necesitábamos que nos dijeran y nos enseñaran. Bueno, ya de adultos nos podemos valer por sí solos, y tenemos ya el conocimiento y la habilidad para desenvolvernos en la vida. Chabelis, ahora yo quisiera que nos hable un poco acerca de la teoría de disonancia cognitiva. ¿Cuál fue el psicólogo que la propuso y en qué consiste esta teoría? Luego le vamos a distinguir cómo las personas generan o desean y se esfuerzan por mantener una consistencia interna. Que él sugirió que el individuo tiene una fuerza interior que le empuja a mantener tal consistencia, o que también le empuja a mantener que sus creencias, conductas y actitudes mantengan una coherencia entre sí. Pero esto no es así
conflicto y un malestar, lo cual el individuo hace de todo para evitar y no llegar a ello. Porque lo que genera es una falta de armonía, porque hay un conflicto mediante. Eso es lo que básicamente expone lo que es la teoría de la disonancia cognitiva del psicólogo alemán Festinger. Dentro de esta falta de armonía y conflicto, hacen de todo severamente para volver a conseguir esa estabilidad, esta armonía que antes mantenían o perseveraban. Y muchas veces llegan a hacer el autoengaño y le da problemas, genera problemas en sus actitudes, en sus conductas, en su entorno, en todo influye. Claro que se llega a tener problemas con lo que es la disonancia cognitiva, porque puede ser expresada de su forma más básica, con una mentira, pero lo que sí afirmo y sigo refutando, de que cuando no se está con esta armonía, esta estabilidad, realmente de una forma u otra da problemas. Y eso es lo que se evita, el ser evita eso. Y como les decía, uno de los ejemplos más básicos que tiene la disonancia cognitiva es el autoengaño, una mentira básica, aludir cosas que realmente no son y no mantienen una congruencia con lo que usted es. Eso sería la forma más básica de expresar uno de los problemas de tantos que puede llegar a dar lo que es la misma disonancia cognitiva. Básicamente lo que nos dices es que esta teoría de la disonancia cognitiva sugiere que si los individuos actúan de manera que contradicen sus creencias, pues por lo general van a cambiar sus creencias para alinearse con sus acciones o viceversa. ¿Consideras que sea un problema esto de la disonancia cognitiva, Chabelis? Claro que se llega a tener problemas con lo que es la disonancia cognitiva, porque puede ser expresada de su forma más básica, con una mentira, pero lo que sí afirmo y sigo refutando, de que cuando no se está con esta armonía, esta estabilidad, realmente de una forma u otra da problemas. Y eso es lo que se evita, el ser evita eso. Y como les decía, uno de los ejemplos más básicos que tiene la disonancia cognitiva es el autoengaño, una mentira básica, aludir cosas que realmente no son y no mantienen una congruencia con lo que usted es. Eso sería la forma más básica de expresar uno de los problemas de tantos que puede llegar a dar lo que es la misma disonancia cognitiva. Pero cabe destacar que la disonancia cognitiva no siempre ha sido mala. Se ha utilizado con éxito para ayudar a las personas a cambiar sus actitudes y conductas no saludables. Por ejemplo, si una mujer tiene la creencia de que las mujeres deben ser súper delgadas y no comer de manera saludable, pues la disonancia cognitiva se puede utilizar para cambiar con éxito ese tipo de creencia. Ya para culminar con nuestro panel, quisiera que Césanir nos hable de la última teoría, que es la cognición encarnada. ¿Dónde pone énfasis esta teoría, Césanir? Bueno, la idea de embodied cognition, que también se puede traducir como pensar con el cuerpo, pone énfasis en lo que es la coexistencia entre cognición y funciones corporales. Dos elementos que se funden y cuya relación va mucho más allá del simple esquema recipiente-contenido. Según lo que yo puedo entender acerca de esta teoría es cuando muchas veces decimos ella actuó sin pensar, o sea, pensó, actuó, como uno dice, como dice aquí, pensar con el cuerpo. A veces reaccionamos y hacemos algún tipo de acción y no lo pensamos, sino que lo que hacemos es que nos lanzamos y hacemos cualquier tipo de actuación. Entonces es lo que yo... Retomando las ideas principales, estas teorías intentan describir ciertos aspectos importantes de nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestro desarrollo cognitivo, entre otras muchas cuestiones. Dentro de estas teorías mencionamos a las teorías de aprendizajes propuestas por los psicólogos Bandura y Piaget,
También mencionamos a la teoría de la Gestalt, y dentro de la Gestalt hablamos sobre las leyes de la Gestalt y decíamos que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, pues podemos percibir ciertas cosas y no otras. También hablamos de la modificación de conducta que se encuentra en la teoría de Skinner. Esta es sencilla, es básicamente extinguir un comportamiento indeseable y sustituirlo por otro deseable. Pero además de esto, hablamos acerca de la teoría disonancia cognitiva y la teoría de la cognición encarnada. Nada, solamente me resta agradecerles a ustedes por prestarnos atención.